muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer saber que hoy, por lo menos, Murcia está en el camino entre Madrid y Málaga. Y para mí, como he dicho, es un placer porque creo que el instituto vuestro, José Planes, pues no es que sea un instituto ya mítico en la comunidad, en la región de Murcia, ¿no? Que creo que es el nombre oficial, sino que también ya lo es en toda España, ¿no? Por la cantidad de actividades que os hacéis, por los muchos premios que tenéis. Y como antes hablando con el director del instituto, pues uno de mis principales objetivos es precisamente intentar llevar la ciencia a los institutos de secundaria. La verdad es que cuando a mí siempre me gusta hablar en las charlas de los institutos, bueno, en general suelen ser siempre charlas de divulgación, pero también unas charlas en las que la audiencia, quien me esté escuchando, pues pueda aprender algo, ¿no? Evidentemente yo no voy a dar aquí ninguna clase formal, y cuando hablamos de qué podíamos hablar, pues una charla general era precisamente pues un título también bastante general, porque con este título a mí me permitía hablar de cualquier tema que se me ocurriese. A mí me gusta también pues hacer charlas que estén dirigidas a la audiencia y no tener siempre la misma charla y llevarla de paseo por todo el mundo, ¿no? Sino más bien pues intentar hacer una charla. Entonces con este título pues yo me podría permitir pues hacer una charla sobre lo que a mí en ese momento me apetecía. Y esta charla va a ser una charla especial, pero espero que podéis ver. Por cierto, Margarita, ¿cuánto tiempo tengo para poner esto en hora? Mi reloj. Tengo un poco tiempo entonces, por lo que yo hablo, no se puede alargar 10 minutos. Es por el autobús. Bueno, entonces voy a ir un poco deprisa en estas primeras que quizás todos las conocéis, ¿no? Bueno, ¿y qué hace un químico? Pues un químico lo que hace es química, y la química es una ciencia, como ya todos sabéis, que luego explicaré un poquitín más en detalle, pero un químico puede hacer muchísimas cosas. Puede hacer, por ejemplo, trabajar, como trabajan algunos químicos en este instituto, en centros de enseñanza, pues enseñando. Y eso es muy importante porque también, como alguno lo ha recordado esta mañana, lo he dicho en medios públicos de comunicación, en la radio principalmente, a mí me parece que la profesión de enseñante, maestro, profesor de secundaria es muy importante porque está formando al futuro de la sociedad. Eso lo puede hacer un químico. También, por supuesto, hay químicos trabajando en la industria, haciendo trabajos más o menos rutinarios, hay químicos dando clases en la universidad, hay químicos trabajando en investigación, que es lo que se supone que hago yo, aunque cada vez dibujo más e investigo menos. Es decir, que el químico hace muchísimas tareas. Lo que hace realmente un químico es química. Pero incluso hay químicos que hacen otras cosas, como por ejemplo meterse en política. Tenemos muchos químicos políticos, como puede ser Angela Merkel, o Alfredo Pérez Rubalcaba, o Margaret Thatcher. Incluso algunos están en literatura ganando premios Nobel, como Elias Canetti, en cine, como Frank Capra, etcétera, etcétera. Es decir, que el químico, y yo voy a hacer publicidad de mi formación, de mi profesión, es una carrera que te da una formación bastante versátil, que te permite hacer muchísimas cosas. Algunas de las cosas de las que yo voy a hablar hoy pues tienen que ver con áreas de investigación en las que la química tiene una partícipe importante, como pueden ser en aspectos medioambientales, en la producción de energía, en la alimentación o en los fármacos. Bueno, como he dicho, un químico hace cosas, y hace cosas que a vosotros, que sois principalmente adolescentes, os gustan, ¿no? Por supuesto, a todos vosotros os gusta esto que está aquí en esta diapositiva, ¿no? La tabla periódica, como antes ha dicho Margarita, nosotros los químicos tenemos la ventaja de que podemos jugar con los materiales que forman el universo que conocemos. No nos vamos a meter en la materia oscura, ni en las energías oscuras. Y yo me gusta decir siempre que la tabla periódica uno no la debe aprender. Uno lo que debe hacer es llegar a conocerla porque la llegue a amar. ¿Y cómo se llama la tabla periódica? Pues aprendiéndola poco a poco, ¿no? Quizás un poco como por ósmosis, que yo creo que es un concepto que a lo mejor ya habéis estudiado, ¿no? Poco a poco, con el uso, y principalmente con el uso de los elementos químicos y de sus compuestos en la vida cotidiana, es como uno llega a aprender la tabla periódica. Por supuesto, a vosotros, los jóvenes, pues os gustan cosas como la comida y la bebida, nos gustan a todos, nos gusta el deporte, nos gusta el jolgorio, nos gusta divertirnos, por ejemplo, en verano en una piscina, en el mar,
nos gustan los coches y nos gusta pues cuidar nuestra imagen, ¿no? Con ropas y adornos adecuados, ¿no? Realmente todo eso que está ahí, que nos permite pues tener cosas, hacer cosas que nos guste, pues lo hacemos los químicos, porque todo ello está formado de sustancias químicas, como luego veremos. Para poner en contexto lo que es la química, hay que decir que la química es una de las ciencias naturales. Las ciencias naturales porque estudian, como he dicho antes, todo lo que nos rodea, desde las galaxias y los cúmulos de galaxias hasta la materia desde el punto de vista más íntimo, más elemental, como puede ser la constitución del átomo. Las ciencias, clásicamente, pues había 5 ciencias. Hoy en día la astronomía, una ciencia clásica, pues está incluida más bien en la física, pero las 4 ciencias clásicas que hoy en día perduran pues son la geología, la física, la química y la biología, y las matemáticas, que no es una ciencia natural, sí que se la considera a veces la reina de las ciencias, porque las matemáticas nos permiten darle sentido a muchas de las cosas que hacemos el resto de científicos. Y dar una definición de ciencia de la naturaleza es complicado, pero a mí una definición sencilla que me gusta es que la ciencia de la naturaleza lo que estudia es la materia, la energía y la interacción entre ambas. En esa frase relativamente corta está englobada todo, ¿no? Luego hay otra serie de ciencias que han ido surgiendo con el paso de los años, que suelen ser ciencias que derivan de estas 4 fundamentales, como podemos citar la ecología, las ciencias medioambientales, la toxicología, la bioquímica, la biología molecular. Todas esas ciencias que llevan detrás el adjetivo molecular, pues bueno, derivan en cierto modo de la hibridación de la química con otras ciencias, ¿no? Bueno, y ya por dar una definición de química, también la que después de muchas charlas es la que a mí más me gusta, no sé si es la más correcta, pero creo que lo suficientemente breve y también descriptiva, pues para ponerla en esta diapositiva. La química es la ciencia que estudia la composición, estructura, propiedades y transformaciones de la materia, especialmente a nivel atómico y molecular. Y ahí hay tres palabras que son importantes: transformaciones, porque la química es la ciencia del cambio, y atómico y molecular. Y como todo lo que nos rodea está hecho de átomos y moléculas, a los químicos nos gusta decir que todo es química. Y los físicos se cabrean, y con razón, porque ellos pueden decir, pero es que todo es física. Bueno, ahí vamos a entrar en la discusión, luego matizaré esto. Y esta la voy a pasar rápidamente, porque yo creo que son conceptos que ya conocéis, como elemento químico, lo importante que sea el electrón, etcétera, etcétera. Porque quiero centrarme más en aspectos prácticos que tienen que ver con cosas cotidianas, ¿no? Pero hay otras visiones sobre la química que también son interesantes mencionar, como por ejemplo la química es la ciencia que está entre la física y la biología. Bueno, eso tiene unas connotaciones que tienen, bueno, para mí tienen mucho peso incluso especialmente además filosófico, ¿no? Porque la biología es una gran ciencia que abarca mucho. O sea, la biología abarca desde la estructura de una proteína hasta una manada de elefantes. Todo eso es biología, es una ciencia amplísima, pero su objetivo último es saber qué es la vida. Es decir, que ya vamos más allá de la ciencia, ya nos ahondamos en terrenos en que incluso pisamos terrenos de la religión, por supuesto filosóficos. Y la física es la gran ciencia. Para mí la física es decir ciencia en palabras mayores, porque realmente la física intenta poner de forma matemática las leyes del universo. Y nosotros los químicos, modestamente, pues intentamos estar ahí entre medias. Y estar entre medias significa que a veces nosotros le damos a los físicos, a los biólogos, cosas para que ellos trabajen, para que ellos progresen. Pero a veces también nosotros les proporcionamos teorías, métodos de trabajo para que esta ciencia progrese. Pero también, por supuesto, la física y la biología aportan mucho. En los últimos años hemos visto que la química se ha ido desplazando desde la física a la biología a estar entre la biomedicina y la ciencia de los materiales. Realmente el futuro de la humanidad va a depender de que progresemos en biomedicina, es decir, las ciencias, el conjunto de ciencias que cuidan de nuestra salud, y la ciencia de los materiales, que es la gran ciencia, junto a la tecnología que la acompaña, que nos va a permitir tener pues energía, dispositivos electrónicos, etcétera, etcétera. Bueno, en el futuro la ciencia va a depender del avance en estas dos grandes áreas científicas, la biomedicina y la ciencia de los materiales. La química es una ciencia, como luego veremos, que proporciona, prácticamente podemos decir, todo lo que usamos cotidianamente. Por lo tanto, es una ciencia que es útil.
También la química es una ciencia que es creativa. ¿Por qué? Porque la química es una ciencia, aunque es una ciencia natural, un químico puede estar trabajando toda su vida en química sin tocar nada natural. Sin tocar nada natural. ¿Por qué? Porque la química es, como definió Berthelot hace 200 años, es la ciencia que crea su propio objeto. Nosotros creamos cosas que no existen en la naturaleza. Y esto queda definido en esta palabra del premio Nobel Jean-Marie Lehn, en el que compara esa creatividad de la química con el arte. Y también se está diciendo que la química ha pasado de ser la ciencia central, luego veremos una gráfica que lo representa, a la ciencia universal. Y yo más que decir que es la ciencia universal, yo diría que los químicos somos los científicos universales, por lo que os comentaba al principio de la charla. Un químico, no es raro ver a un químico trabajando en un laboratorio de ingeniería, especialmente en el área de materiales. No es raro ver a un químico trabajando en un laboratorio de biología. En cambio, lo contrario es mucho más raro. Y eso es porque muchas veces el químico, no solo en España, sino en todo el resto del mundo, siempre decimos que los químicos sabemos más física que los físicos química, porque tenemos quizás una formación más variada, ¿no? Bueno, pues esas son, digamos, 5 visiones que se apartan o que dan, para la redundancia, otra visión distinta a lo que es la química. Y antes he dicho que la química es la ciencia que crea su propio objeto. Y aquí es importante mencionar un área científica que es la síntesis química, que es esa parte de la química que permite preparar cosas que pueden ser naturales o no naturales. Podemos preparar, por ejemplo, una sustancia natural que está muy escasamente, que se aísla en cantidad muy pequeña en el medio natural, y lo que nos interesa es tener más cantidad, como un fármaco, por ejemplo. Pero también podemos preparar sustancias que no sean naturales, que, bueno, pues para comparar, por ejemplo, nosotros podemos tener un fármaco que tenga unas propiedades biológicas, o un compuesto que tenga unas propiedades biológicas activas que pueden ser útiles como un potencial fármaco. Bueno, pero pueden tener unos efectos secundarios. Bueno, pues eso la química es capaz de refinar. Ahora veremos un ejemplo. Como un ejemplo, podemos mencionar, todo el mundo sabe que las vitaminas que tomamos, que tenemos que tomar porque no las biosintetizamos, son sustancias naturales. Pero todas las vitaminas que nosotros podamos tomar, como compradas en la farmacia o, por desgracia, en la parafarmacia, porque se venden muchos complementos vitamínicos en la parafarmacia, todas se preparan por síntesis química. Todas, excepto una, que es la más compleja estructuralmente, que es la vitamina B12. Aquí está la estructura de la vitamina C, no sé si esto se ve muy bien, la vitamina C, y aquí está la estructura de la vitamina C. Y antes os decía que a veces los químicos, pues lo que hacemos es coger una sustancia natural que puede ser un fármaco potencial, pero que tiene unas propiedades que son indeseables como fármaco. Este es el caso, por ejemplo, de la morfina. La morfina se usa como fármaco, pero solo en ciertos casos muy determinados y bajo estricto control médico, ¿no? Es un analgésico muy potente, pero crea adicción. Sabemos que es una droga. Bueno, pues lo que han hecho los químicos es, a partir de la estructura de la morfina, ir refinando y haciendo cosas sintéticas, cosas que no existen en la naturaleza. Y al final tenemos, por ejemplo, dos analgésicos que se usan pues frecuentemente en farmacia, ¿no? Que son la meperidina y el fentanilo. Aquí hay una frase que no sé si se ve bien desde allá atrás, de Antonio Muñoz Molina, que viene muy bien para hablar de este tipo de compuestos analgésicos, anestésicos, es decir, sustancias que calmen o supriman el dolor. La frase la voy a leer, la escribió Muñoz Molina en un blog. Basta recostarse en el sillón del dentista para que se le cure a uno cualquier nostalgia de paraísos pretecnológicos perdidos. Cualquier tiempo pasado anterior a la anestesia fue pavoroso. Yo creo que esta es una frase que todo el mundo, cuando habla de que antes nuestros abuelos vivían mejor, habría que planteársela y recordársela. Este es solo un ejemplo, pero hay muchísimos más. Antes decía que la química es la ciencia central. Bueno, eso lo quiero representar, lo he representado con este esquema donde veis que hay flechas que van entre la química y la otra ciencia, cuando la flecha indica que la química, o sea, que va de la química a la otra ciencia, porque esa ciencia se beneficia del progreso de la química. Hay dos ciencias, la física y las matemáticas, de las que tengo que decir que aportan más a la química de lo que nosotros aportamos a esas ciencias, ¿no? Brevemente, lo que quiero decir también con esta imagen es que si hay dos ciencias que no están directamente unidas y tienen que interaccionar entre ellas, normalmente lo deberían hacer al nivel íntimo de la materia, es decir, a nivel molecular. Y nos pongamos como nos pongamos, cuando aparece la palabra molecular, eso es química.
aunque sea política molecular. Antes he dicho que todo es química. Hay que matizar para que los físicos no se enfaden. Todo lo cotidiano es química. Evidentemente nos podemos meter aquí en cuestiones filosóficas y pensar que la química es solo una parte de la física. Yo no lo afirmo, yo solamente dejo aquí el tema en el aire por si alguno quiere comentar. Bueno, ¿y esto cómo lo represento? Porque en nuestro planeta y con cosas que nosotros usamos o no usamos pero que conocemos, pues materiales o artilugios tecnológicos como un coche de Fórmula 1, o utensilios de cocina, o productos de droguería, o productos que mejoran nuestra salud o que la cuidan, productos que mejoran nuestra imagen, alimentos, energía. Todo ello está hecho de sustancias químicas, por lo tanto el químico es importante en todas estas fases. El caso, bueno, esa es una frase de Bekeler. Voy a ir muy deprisa con esta porque como me ha dado Margarita muy poco tiempo, pues voy a ir más deprisa. Cuando me queden 5 minutos así o 10 minutos me avisa Margarita, no enrollarme mucho. Bueno, el caso es que la química, yo creo que en la imagen anterior, pues queda muy claro en qué contribuye. Aquí está esto, bueno, un poco más claro de cómo algunas áreas en las que la química beneficia a nuestra sociedad. El impacto de la química en la sociedad, porque ese es el título realmente de mi curso de divulgación, ¿no? En cualquier caso, luego si acaso te mandaré la copia de la diapositiva por si la quieres distribuir. Bueno, el caso es que a veces la gente, bueno, voy a hablar de las cosas que os gustan, os he dicho antes, ¿no? Y yo creo que a poca gente no le gusta el chocolate, incluso algunos somos chocolate adictos. Incluso con el chocolate uno puede aprender la tabla periódica. Es decir, bueno, hoy voy a comerme la tabletita del osmio y mañana la del hierro porque resulta que tengo bajo los glóbulos rojos. Bueno, pues uno aprovecha para aprender la tabla periódica. Todo es un buen momento, o cualquiera es un buen momento para aprender la tabla periódica. Realmente cuando la gente dice que el chocolate que crea adicción, ya digo que algunos somos chocolate adictos, es cierto. ¿Por qué? Porque el chocolate tiene unos compuestos químicos que hoy en día sabemos que crean adicción, que son similares a los neurotransmisores, que hacen que nuestras neuronas se exciten, o que te crean una sensación de bienestar, lo que se llaman las moléculas de la recompensa. Entonces uno tiende a repetir las situaciones satisfactorias de la vida. Aquí hay algunas de esas estructuras, como la cafeína y la teobromina, que veis que son bastante parecidas. La cafeína todo el mundo la asocia con el café, ¿no? La teobromina es una molécula similar, son moléculas que actúan sobre las neuronas. La feniletilamina lo mismo, similar a algún neurotransmisor natural, o la salsorina, que es un alcaloide y tiene actividad pues neuroexcitatoria. Evidentemente en el chocolate están en muy pequeña concentración, porque en el chocolate todas estas sustancias, incluida la cafeína que todos consumimos a diario, viene en el café, en el té, por ejemplo, pues en las cantidades que los tomamos como infusión son mínimas y no afectan a nuestro organismo de manera perjudicial. Pero la cafeína es un veneno, como casi todas las sustancias químicas, hasta el agua tomada en demasiado exceso también es un veneno. El principal componente del chocolate, dejando aparte el azúcar que le pueda poner el fabricante, es esta molécula, que es un triglicérido similar a los que hay en el aceite de oliva, que son grasas, y en este caso se llaman mantecas de cacao. Dependiendo de la naturaleza, los grupos R1, R2 y R3, tenemos una variedad u otra de cacao, pero realmente esta es la sustancia que marca la calidad del chocolate. Dependiendo de cuál sea la naturaleza de esos tres grupos R que he mencionado, tenemos mejor o peor chocolate. Y la manteca de cacao que mejor, digamos que da mejores propiedades variativas, gustativas al chocolate, es una manteca de cacao que funde aproximadamente a 36-37 grados, que coincide, qué casualidad, con la temperatura del cuerpo humano. Por eso, la recomendación para los que tengan paciencia de comer chocolate, digamos, con clase y con tiempo, es no lo mordáis, sino meterlo en la boca y esperar a que deshaga. Por eso yo hacer publicidad de los Lindor, que para mí son los chocolates los componentes mejores que hay porque se adaptan perfectamente al paladar. Bueno, cuando uno toma chocolate, uno parece que está como en una situación que diga, estamos como hasta enamorados, ¿no? Algunos a lo mejor aún recuerdan, porque soy muy jóvenes, aún recordáis esta película, ¿no? Una película mítica para niños
Dani seguro que sí, porque seguro que la está viendo con Yaga y con Dani, ¿no? Pues aquí tenemos a Tambor y a Flor, creo que se llamaba su novia, que estaban enamorados, es decir, en la película creo que dicen las buscan. Y efectivamente, el amor es un sentimiento químico. Vamos a quitarle todo el romanticismo y vamos a decir que una persona se enamora porque en su organismo se produce se generan más sustancias, unas ciertas sustancias químicas. Sustancias químicas que son similares, otra vez, o son neurotransmisores, hormonas como la adrenalina o como la serotonina, y sobre todo esta molécula que veis que desde el punto de vista estructural es más compleja, que es la oxitocina. De hecho, la oxitocina es la auténtica molécula del amor. Se sabía desde hace ya varios años que las mujeres, en el momento de dar a luz, pues aumentan sus niveles de oxitocina. Y de hecho, me acuerdo que la primera vez que yo hablé de esta molécula hace ya varios años en una charla, usé un titular del País que decía: el amor de madre es solo una cuestión de química. ¿Por qué? Porque se había demostrado que efectivamente, o en el momento del enamoramiento, la gente suele tener altos niveles de oxitocina. Y ahora se han hecho experimentos que también demuestran que, digamos, que ciertos antagonistas de la oxitocina, concretamente antagonistas del receptor de oxitocina, la gente que tiene altos esas moléculas suelen ser gente bastante irritable. Por lo tanto, a lo mejor no estaría mal hacerse un análisis de oxitocina. Y cosas que nos gustan. Podemos hablar de coches, podemos hablar de deportes, podemos hablar de alimentos, podemos hablar de tecnología. O, antes lo ha mencionado, no lo tenía preparado, pero antes lo ha mencionado Margarita, ha dicho la palabra cristal, y no que vaya a hablar yo del cristal de Breaking Bad, sino de cristales. Entonces, voy a hacer un experimento. Me dice Margarita que no lo haga, pero sí que lo voy a hacer. ¿De qué queréis que os hable? ¿Os interesan más los coches? Venga, deprisa que no tengo mucho tiempo. ¿Coches? Deportes, venga, deportes está muy bien. Rápidamente pongo aquí la de deportes. Deportes. Deporte que tengo aquí representado, por supuesto, al más grande jugador de baloncesto de todos los tiempos. Entonces, si yo preguntase qué tienen en común el Athletic, Cristiano Ronaldo, Kisimbayeva, Nadal, la pista de Pekín, o Usain Bolt, o los motoristas de Rossi, creo que es, y Márquez, o Dani Pedrosa, o Michael Jordan, como no hay tiempo no voy a esperar a que lo penséis y me lo respondáis. Todo lo que tienen en común es sin duda alguna la química. Y os lo voy a demostrar. Realmente la química hemos pasado del lema olímpico, que ya ni siquiera se menciona después de Coubertin, de finales del siglo XIX, más rápido, más alto, más fuerte, para definir lo que era un deportista, hemos pasado a que ahora un deportista puede ser mejor porque tenga mejores materiales. Puede ser mejor porque el deportista esté mejor controlado, por ejemplo en cuanto a la luz, porque tenga mejores condiciones de entrenamiento. Es decir, que hemos conseguido que la química sea capaz de mejorar el rendimiento deportivo. Bueno, ahí está la definición de la RAE del deporte y no voy a pararme a ella porque hay poco tiempo, pero sí que quiero destacar que cuando uno hace deporte aumentan los niveles de serotonina, que la he mencionado también que aumentan sus niveles cuando uno toma chocolate. Es decir, que también estamos relacionando, por eso mucha gente necesita hacer deporte, porque se encuentra muy bien, pero eso siempre lo beneficia. De hecho, cuando la gente piensa que está deprimida o que necesita un ansiolítico y tal, como puede ser el Desartin, un relajante, un tranquilizante neuronal, pues la recomendación que se debe hacer, esto es una noticia de un periódico, un artículo de un periódico, pero realmente a lo mejor es mejor hacer deporte porque te va a causar el mismo efecto, ¿no? Y bueno, uno de los aspectos que uno tiene que estudiar cuando habla de química de deporte es: el deportista es un ser humano, pero es un ser humano especial porque necesita unas condiciones especiales, alimentación, generación de energía, etc. Bueno, pues esos son dos aspectos importantísimos en
la bioquímica del deportista, que es el metabolismo y la energía. Hoy en día sabemos cuál es la composición química del cuerpo humano. De hecho, nosotros podríamos crear un ser vivo, no lo vamos a crear evidentemente, porque además es mucho más, la vida es mucho más que eso, simplemente teniendo en cuenta cuál es la composición elemental en elementos químicos. Eso están aquí, pues como digo, luego le pasaré la presentación a Margarita por si queréis tenerla, o desde el punto de vista de las sustancias químicas que lo componen. Agua es el principal sustancia química presente en el organismo, y moléculas muy importantes como son, por ejemplo, las proteínas, en este caso la hemoglobina, o los ácidos nucleicos. Esta es una diapositiva que no quiero que intentéis ver nada, pero sí que demuestra una cosa, lo complejo que es el metabolismo. El metabolismo de cualquier ser vivo, ya pueda ser una bacteria, o el ser humano, o un elefante. Un montón de reacciones interconectadas, es decir, todo eso es pura química. Pero para un ser humano, la principal razón de toda esa ruta metabólica es generar energía. Energía que nosotros almacenamos en forma de sustancias químicas. Por lo tanto, la química es muy importante en la bioquímica del ser humano, en la vida, pero también es importante, especialmente importante para el deportista, porque el deportista lo que necesita es fuentes de energía adecuadas para el deporte que hace. Y dependiendo del tipo o de la manera en que generemos la energía, pues tenemos distintas, sabemos por bioquímica, que tenemos distintas rutas para generar energía, y cada una de ellas es aplicable a un tipo de deportista. Por ejemplo, la ruta aeróbica, todos habéis oído que está haciendo ejercicio aeróbico, significa que necesitas un consumo prolongado de oxígeno, es decir, necesitas mucha energía durante muchísimo tiempo. Esto implica un consumo prolongado de oxígeno, y lo que necesitas es quemar una sustancia química, glucosa. En cambio, si hiciéramos un deporte de estos de explosivos de velocidad, que va a durar muy poco tiempo, lo que te hace falta son rutas donde no gastes tanto oxígeno. ¿Cuánto queda, Margarita? Pues entonces no sé ya por dónde terminar. Bueno, eso es importante. Lo que quiero también es poneros algunos ejemplos de lo importante que son los materiales para hacer deporte. Materiales que, por ejemplo, la ropa del deportista, no le damos importancia, pero si vemos estas dos imágenes de dos corredores de fondo, de dos olimpiadas, creo que aquella es la Sevilla en el año 72, y este es de las Olimpiadas del 2008, pues vemos que uno empieza con una camiseta de algodón, y cuando acaba esa camiseta de algodón pesa 4 kilos más, porque se está reteniendo el sudor. Hoy en día tenemos materiales transpirables, materiales que están hechos de polímeros, como son estos compuestos que se llaman el elastano. O cuando uno va a hacer un deporte extremo, como pueda ser subir a uno de estos 8000, el otro día Carlos Soria subió uno a 7500 metros, a 8000 con 75 años, a 8000 y pico metros, pues uno necesita ropa adecuada.